Muy buenos días, alumnos. La institución educativa particular Uribe School los saluda para volver a traerles su curso favorito, física, con su profesor, el ingeniero Carlos Verón. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que me han estado solicitando y es caída libre. ¡Yahoo! Vamos a empezar con la definición de movimiento vertical, el cual contempla caída libre. ¿Qué nos dice que es un movimiento vertical? Es el tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, un MRV, tema que ya hemos visto la semana pasada, cuya trayectoria es una línea recta vertical. ¿Qué significa? Que este movimiento se genera en el eje Y, exacto. Y este fenómeno se debe a la presencia de la aceleración de la gravedad, exacto. Como es un MRV, ustedes saben que necesita de aceleración. En este caso la aceleración viene a ser la gravedad. Entonces ustedes tienen las mismas fórmulas que el MRV, simplemente que cambian por aceleración igual a gravedad. Bueno, ambos sabemos que este movimiento no toma en cuenta la masa, ni los tamaños del cuerpo, ni tampoco considera la resistencia del aire. Nosotros sabemos que el aire ejerce una resistencia, pero para estos problemas simplemente se considera la única fuerza como la gravedad. Y vamos con unas características sobre el movimiento vertical. Por ejemplo, el cuerpo se mueve bajo la acción de la fuerza de la gravedad de la Tierra. Exacto, es la única fuerza que ustedes tienen que considerar. La aceleración del cuerpo es la de la gravedad, cuyo valor es 10. Exacto. Para ejemplos teóricos vamos a considerar que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. En algunos textos van a encontrar que la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y eso varía dependiendo de la posición de la Tierra también. Cuando el cuerpo asciende, la rapidez disminuye, pues el movimiento es desacelerado. Exacto. Cuando un cuerpo asciende, está luchando contra la gravedad. Por eso que la gravedad actúa como una fuerza que hará que disminuya su velocidad. Por eso desacelera. Pasa lo contrario cuando un cuerpo es arrojado hacia abajo. Cuando es arrojado hacia abajo, la gravedad está hacia abajo y hace que aumente su velocidad. Otra característica es cuando el cuerpo alcanza su altura máxima, la velocidad en ese instante es cero. Exacto. Si ustedes tiran un cuerpo, en algún momento tiene que bajar. Ya, en ese preciso instante donde ya deja de subir, su velocidad en ese punto siempre va a ser cero, porque está a un paso de empezar a descender. Otra característica, para un mismo nivel horizontal, su velocidad de subida es igual a la de bajada, al igual que el tiempo. Exacto. Cuando ustedes tienen un punto, en una misma recta horizontal, esa velocidad de subida es la misma que la velocidad de bajada, igual que el tiempo. El tiempo de subida es el mismo que el tiempo de bajada. Entonces son dos datos muy importantes que hay que considerar cuando uno resuelve este tipo de problemas. Las en caída libre son muy sencillas. O sea, realmente son las mismas fórmulas que uno usa en MRV, donde por ejemplo tienes velocidad final igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la altura. Y altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. O sea, como tú ves, lo único que ha cambiado es aceleración por gravedad. Y distancia deja de ser distancia por altura. Eso es lo único que cambia. ¿Qué vas a tener aquí? Hay dos casos. ¿Cuándo es más? Cuando el cuerpo acompaña la gravedad. ¿Qué quiere decir? Cuando cae. Cuando un cuerpo cae, está cayendo, es más. Cuando un cuerpo está subiendo, es menos. Tienes que considerar eso. Y, por ejemplo, en el gráfico siguiente, vemos que Mario está haciendo una curva, ¿no? Bueno, es un movimiento vertical, donde se va a cumplir ciertos puntos. Y se puede cumplir, por ejemplo, que la velocidad en dos puntos horizontales es la misma. Lo que te dije al inicio, la velocidad inicial es igual a la velocidad en E. ¿Qué quiere decir? La velocidad en A, o sea, el punto de salida va a ser igual al punto de llegada. La velocidad con la que sube es la velocidad con la que baja. Y la velocidad en el punto más alto siempre va a ser cero. O sea, no es muy complicado. Yo sé que te mareas un poco, pero realmente las fórmulas son 3 y ya las hemos visto. Tienes que memorizar las fórmulas porque las vas a usar en el MRV y las vas a usar en caída libre simplemente cambiando gravedad por aceleración y altura por distancia. Es lo único, es muy simple y te lo voy a mostrar en los ejemplos.
Vamos con el primer ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Dice, ejercicio número 1. Mario salta verticalmente hacia arriba con una rapidez de 40 metros por segundo. Determine su rapidez luego de 5 segundos de su lanzamiento. Asimismo, a qué altura respecto al punto de lanzamiento se encuentra. Quiere decir que se encuentra después de los 5 segundos. Desprecia la resistencia del aire, como yo te dije, lo único que tienes que preocuparte es por la gravedad. Y use gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, no es un problema tan complicado. Yo sé que ya te enredaste y que estás perdido. Sin embargo, yo te he dicho reiteradas veces que lo mejor en un problema de física que es graficar. Entonces, eso es lo que primero que tienes que hacer, graficar. Nos vamos a graficar. Vemos que Mario está con Yoshi y están saltando desde un punto A hasta un punto C, pasando por un punto B que es el punto más alto, la gravedad es igual a 10 y el tiempo de todo ese recorrido me dice que es 5 segundos. Aparte que la velocidad con la que salió Mario, o sea, con la que salió disparado del suelo, fuera de 40 metros por segundo. Ese suelo tú lo tienes que poner como un nivel de referencia. O sea, siempre en todos estos problemas tienes que tener un nivel de referencia, que significa un nivel de donde tú vas a empezar a partir. ¿Por qué? Porque en estos problemas curvos tú necesitas ver lo que son los símbolos. Una vez que has graficado, vamos a resolver. Te piden la velocidad final después de los 5 segundos. Bueno, tú conoces una fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. ¿Cuándo es más y cuándo es menos, profesor? Fácil. Cuando sube es menos. Cuando un cuerpo es lanzado hacia abajo es más. Entonces ya sabes. Entonces sería velocidad final igual velocidad inicial 40 menos, porque ya te expliqué la gravedad. Gravedad que vale 10 por el tiempo 5. Tendrías que la velocidad final es igual a 40 menos 50. Velocidad final te va a salir menos 10 metros por segundo. ¿Por qué sale negativo, profesor? ¿Por qué sale negativo? Fácil, pues. Porque ese negativo te indica hacia dónde está yendo la velocidad. En este caso, en el punto C, su velocidad está yendo hacia abajo. Como va hacia abajo es menos 10. En módulo sería velocidad final igual a 10 metros por segundo. Pero ese menos te indica que va hacia abajo. Vamos a hallar la altura. Esa altura, tú conoces una fórmula. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Lo único que te voy a tener que decir acá es que cuando tú tengas un problema donde el cuerpo sube y después baja, como este, tú tienes que considerar de forma vectorial a la velocidad y a la altura. ¿Qué te quiere decir esto? Que la altura puede ser negativa como positiva. ¿Qué? ¿Cómo que positiva o negativa, profesor? ¿La altura no es una distancia? Sí, pero para estos casos, cuando el cuerpo sube y baja, tú tienes que considerar positivo o negativo. ¿Cómo lo determinas? Fácil. Tú pones tu nivel de referencia, que sería la zona A, y de ahí trazas hacia lo que quieres calcular, hasta C. Cuando la altura va hacia arriba, o sea, tu flecha va hacia arriba, es positivo. Cuando tu flecha va hacia abajo, es negativo. Y en el caso de la velocidad también. Cuando la velocidad es hacia arriba, o sea, sube, es positivo. Y cuando la velocidad es hacia abajo, es negativo. Siempre tienes que recordarte esto. Vamos a reemplazar los datos. Simple. Altura h, velocidad inicial más 40. ¿Por qué más? Porque la velocidad está apuntando hacia arriba. ¿Ya? Más 40 por el tiempo 5 menos. ¿Por qué menos? Porque el cuerpo está subiendo. Un medio de la gravedad que vale 10 por el tiempo al cuadrado. 5. Reemplaza. H sería igual a 200 menos 125. H igual a 75 positivo. ¿Por qué? Porque del nivel de referencia hacia donde te piden que es C, tú dibujas una flecha en esa dirección y H cuando va para arriba es positivo. ¿Ya? Nunca te puedes olvidar eso. Siempre la altura se dibuja con respecto al nivel de referencia. Tema número 2. Mario se lanza verticalmente hacia arriba y con 30 metros por segundo desde el borde de un acantilado, despreciando la resistencia del aire y usando gravedad igual a 10 metros por segundo. Al cabo de qué tiempo la piedra estará 35 metros debajo del punto de lanzamiento. Entonces está diciendo que Mario se lanza sobre un acantilado. Después de qué tiempo Mario va a estar 35 metros abajo del punto en el que se lanzó. Entonces, para entenderlo mejor, siempre tenemos que graficar. Vamos a graficar. Te dicen que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado.
Dibujamos nuestro nivel de referencia, que es como un abismo, ponemos a Mario y dice que hace una trayectoria, ¿no? Que sube y luego baja, con una velocidad de 30 metros por segundo. Y una altura, te piden qué tiempo demorará para que esa diferencia de altura sea de 35 metros. Como ya te dije, entonces hay una fórmula donde tú tengas velocidad inicial, altura, ¿no? Entonces, y ese es, altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Altura, ¿recuerdas que te dije cuándo es positivo y cuándo es negativo? Cuando tú empiezas a usar signos, cuando tú tienes un cuerpo que sube y baja. Entonces, en este caso es así, pues Mario sube y baja. Entonces, lo que tú tienes que hacer es usar signos. ¿Y cuándo usas el signo de la altura negativo y positivo? Cuando la altura pones un nivel de referencia y dibujas una flecha hasta donde quieres calcular la altura. En este caso, hacia abajo. Como está hacia abajo, la altura que va a ser negativa. Entonces solamente tenemos que reemplazar. Altura menos 35, ya te dije por qué, igual a la velocidad inicial 30, positivo, ¿por qué? Porque va hacia arriba, por el tiempo menos un medio de la gravedad, que vale 10 por el tiempo al cuadrado. Entonces reemplaza, ¿no? Menos 35 sería igual a 30t menos 5t al cuadrado. Entonces trata de darle la forma para que ese 5t al cuadrado sea positivo, así que mándalo para el otro lado y igualalo a 0. ¿Por qué, profesor, tengo que igualar a 0? Porque tú, al final, cuando tienes una cuadrática, ¿qué es lo que tienes que aplicar? La fórmula general. Entonces todo sácale quinta. Quinta 5t al cuadrado, t al cuadrado, menos 30t. Quinta 6t. 35 quinta 7. Entonces ya tienes t al cuadrado menos 6t menos 7 igual a 0. ¿Qué haces? Fórmula general. ¿Y qué dice la fórmula general? ¿Cómo se halla? Te dice t es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces ac sobre 2 veces a. Ya lo hemos practicado, simplemente reemplazar. Reemplazar en la fórmula general. ¿Quién sería b? El segundo término, menos 6 con todo y signo. Entonces sería menos 6 más menos raíz cuadrada de b. ¿Quién es b? Menos 6 al cuadrado menos 4 veces a. ¿Quién es a? ¿Quién está delante de t al cuadrado? 1, exacto. Por menos 7, que es el término c, sobre 2 veces a, que sería 1. Entonces reemplazas de días menos con menos, más 6. Más menos raíz cuadrada de 36 más 28 sobre 2. 6 tendrías que t es igual a 6 más menos raíz cuadrada de 64. ¿Y cuánto raíz cuadrada de 64? 8. Entonces t va a ser 6 más menos 8 sobre 2. Entonces primero cuando es suma, 6 más 8 sobre 2. Y luego cuando es resta, 6 menos 8 sobre 2. En ambos casos, ¿cuándo te va a salir el tiempo? El tiempo te va a salir 7 segundos o tiempo igual a menos 1 segundo. Pero ¿cuál coges tú? El positivo. ¿Por qué? Porque el tiempo nunca es negativo, siempre es positivo. Entonces tu solución sería que el tiempo que demora Mario en alejarse 35 metros con respecto a su nivel de referencia tiene que ser 7 segundos. Vamos con el problema número 3. Te dice, Bar es soltado desde cierta altura respecto a la superficie terrestre, o sea, una altura h. Si observamos que en el último segundo de su caída recorre 35 metros, ¿desde qué altura fue soltada la moneda? ¿Qué te quiere decir esto? Te quiere decir que un segundo antes de que Bar toque el suelo, ha recorrido 35 metros. Te dan la gravedad que vale 10 metros por segundo y te piden calcular desde qué altura lo soltaron a Bar. Vamos a graficar, ponemos que Bar estaba a una altura h, es soltado. Cuando es soltado, ¿qué quiere decir? Que tiene una velocidad inicial de 0 y que después llega a un punto B, que no sé, pero sí sé que es un segundo antes de que caiga al piso. En el piso le estoy poniendo un punto C y que recorre en ese segundo 35 metros. Entonces vamos a dividirlos por tramos. Tenemos el tramo 1 que va parte desde cuando lo soltaron hasta el punto B y el tramo 2 que sería desde el punto B hasta el punto C. En el punto B imagino que hay una velocidad B que no conozco. ¿Por qué? Porque en ese punto la velocidad ya no es 0. La velocidad va aumentando por la gravedad. Entonces lo que tú tienes que hacer acá es trabajar por tramos. Entonces, ¿qué te parece si trabajamos en el tramo 2? Porque tengo varios datos. Tengo la altura, tengo el tiempo, ¿no? Y podría de repente hallar la velocidad en B. Entonces, empecemos con ese punto. Entonces, empecemos en el tramo 2 y hallemos la velocidad en B.
tendrías que tú aplicar una fórmula y la que más se acomoda es la altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La altura, ya te dije, vamos a tener un nivel de referencia, voy a poner que es el piso. Entonces la altura hacia el punto B sería flecha hacia arriba, más 35 es igual a velocidad inicial, que no la conozco, que sería velocidad en B, por el tiempo que sí que sé, que es 1, más un medio. ¿Por qué más, profesor? ¿Por qué? Porque VAR está cayendo. Recuerda, cuando cae un objeto se le pone más. Cuando el objeto está subiendo se le pone menos. Entonces, más un medio de la gravedad que vale 10 por el tiempo 1. Entonces vas a tener 35 es igual a velocidad en B más 5 por 1 al cuadrado. Entonces 35 es igual a B, velocidad en B más 5. Ese 5 pasa a restar y vas a tener que la velocidad en B es 30 metros por segundo. Entonces ya calculaste la velocidad en B. Esto te va a ser de mucha ayuda para cuando tú trates de hallar H1 en el tramo 1. Con el tramo 1. ¿Qué tienes? ¿Qué datos tienes? Tú tienes que se soltó, que lo soltaron a VAR. Entonces su velocidad inicial 0. Ya calculaste la velocidad en B. O sea, pues tienes su velocidad final. ¿Qué es lo que te piden? H. Porque tengo la gravedad. Entonces aplicamos la fórmula velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la altura. Velocidad final 30 al cuadrado, ¿verdad? Es igual a velocidad inicial 0 al cuadrado. Esa velocidad final 30 al cuadrado sería igual a 900. Igual a 0 más 2 veces la gravedad que vale 10 por la altura H1. 900 es igual a 20 H1, claro. Ese 20 pasa a dividir y tendrías que H1 es igual 900 entre 20, ¿cuánto es? 45. Ya hallaste cuánto vale H1. A ti te piden H total. Y H total, H mayúscula, ¿qué es? H1 más H2. Entonces sería 45 más 35. H sería 80 metros. VAR fue soltado desde una altura de 80 metros. Con el problema número 4. Te dice, un globo aerostático asciende verticalmente con una rapidez constante de 5 metros por segundo. Y a cierta altura h sobre la superficie de la Tierra, el tripulante se deja caer, el cual llega a la superficie después de 5 segundos. Determine h. ¿Qué TH te pide? La altura que va a demorar en caer, o bueno, desde el punto en el que se soltó el tripulante hasta el punto en el que se estrelló en el suelo. Entonces vamos a imaginar que es un suicida. Entonces yo conozco un suicida y ese es el coyote. Entonces imaginemos que el coyote está en un globo aerostático y salta, ¿no? Salta. Como dice, se deja caer. Hay un dato muy importante ahí y es donde la mayoría se confunde cuando hace este tipo de problemas. Pero lo primero que vamos a hacer es graficar. Graficando vamos a tener que el coyote está en un punto A, ¿no? Porque es el nivel de referencia del globo. Se lanza y cae al suelo. ¿Qué altura es la que desde el que se lanzó? Te dicen que el globo tiene una velocidad de 5 metros por segundo constante. Ya, tú me dirás, profesor, como el coyote se soltó, significa que su velocidad inicial es 0. No, mentira. ¿Por qué? Porque por algo te dan la velocidad del globo. Mira, este es un dato muy importante. Cuando a ti te dan la velocidad de un globo, de un avión, de cualquier objeto que esté en movimiento, un ascensor también puede ser, y te dicen que alguien salta o se suelta, esa persona que se suelta o ese objeto que se suelta va a tener la misma velocidad del objeto donde se movía. Es igual como uno cae en un tren. El tren va a 30 km por hora y tú saltas, no vas a saltar con una velocidad de 0. Tú saltas con la velocidad del tren. Siempre es así. Siempre el objeto que sale de otro objeto en movimiento va a tomar su velocidad. Es un dato muy importante y tienes que tenerlo presente siempre. Ahora que sabes que la velocidad del globo es igual a la velocidad del coyote, igual a 5 metros por segundo, simplemente reemplazas en una fórmula donde ahí te piden hallar a h. H es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Tienes h? No la tengo, pero eso es la que quiero hallar, ya igual. La velocidad inicial, cuando tú utilizas fórmulas, recuerda, cuando tú utilizas fórmulas que suben y bajan, ¿qué tienes que hacer? Todo con signos, trabajar con vectores. Entonces la velocidad inicial, ¿para dónde apunta? Para arriba. Como apunta para arriba, positivo, más 5. Por el tiempo que vale 5, menos. ¿Por qué menos, profesor? Fácil, pues porque el cuerpo que hace el coyote sube. Cuando sube, ¿qué pasa? La gravedad
es negativa, por eso es que va ese menos. Un medio de la gravedad que vale 10 por el tiempo al cuadrado, que sería 5. Entonces la altura sería igual a 5 por 5, 25 menos 125. Altura igual a menos 100. ¿Por qué me salió negativo? Porque tú pusiste que tu nivel de referencia era en el momento en el que salta el coyote. Entonces de ahí una flecha hacia abajo. ¿Qué significa? Flecha hacia abajo para la altura es negativa. No significa que la altura es negativa, sino simplemente está en módulo. ¿Entiendes? Está en vector. Vamos con el problema número 5. Te dice, una canica luego de 3 segundos de haber sido lanzada verticalmente presenta una velocidad v y en el mismo sentido que la gravedad. Ah, interesante. Y a partir de dicho instante desciende 15 metros más hasta que llega al lugar de lanzamiento. Determina el tiempo que estuvo en ascenso. Ya. Entonces, vamos a entender lo que nos dice. Dice que existe una canica que es tirada hacia arriba del suelo. Después de un cierto tiempo, la canica tiene una velocidad v en el mismo sentido que la gravedad. La gravedad va hacia arriba o apunta hacia abajo. La gravedad apunta hacia el suelo. Significa que esa velocidad está apuntando hacia abajo. Significa que cuando lanzaron la canica, subió, llegó a cero su velocidad y luego bajó y consiguió una velocidad v. Que al final, solamente a partir de ese instante, cuando tiene la velocidad v, le falta solo 15 metros para tocar el suelo de nuevo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar para que tú te des cuenta que este problema es sencillo. Graficar, tengo mi canica en el punto A, en el suelo, como nivel de referencia, tiene una velocidad inicial que no sé cuál es. Y sube hasta el punto B y luego baja hasta el punto C. Y en el punto C tiene una velocidad B mayúscula que no sé cuál es. Pero todo eso ha pasado en 3 segundos. Y esa altura, la diferencia de alturas que hay entre A y C es 15 metros. Entonces vamos a primero hallar la velocidad inicial, porque no sé con cuánto salió. Y para eso hay una fórmula. Altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, esa es la fórmula que tú tienes que hallar. Altura más 15. ¿Por qué más 15? Ya te dije, tú siempre, del nivel de referencia que tú estás poniendo, tienes que tirar una flecha hasta el punto que te digan, que en este caso es C. Como la flecha va hacia arriba, ¿qué pasa cuando va la flecha hacia arriba con la altura? La altura es positiva, claro, muy bien. ¿Sabes que la altura es positiva? Pondremos más 15 es igual a velocidad inicial v sub 0, que no sé cuál es, por el tiempo que te dijo que transcurrió 3 segundos. Menos, porque más y porque menos. Menos porque la partícula está subiendo. Cuando sube es negativo. En el caso de la gravedad es así. Cuando va hacia arriba, menos. Cuando va hacia abajo, más. Entonces en este caso es menos porque la moneda es lanzada hacia arriba. Tienes un medio de la gravedad que vale 10 por el tiempo que vale 3. Entonces reemplazando sería 15 es igual a 3 veces la velocidad inicial menos 45. Ese 45 pasa para el otro lado. Tendrías 15 más 45, 60. Es igual a 3 veces la velocidad inicial. Ese 3 pasa a dividir y tendrías que la velocidad inicial es 20, ¿qué? 20 metros por segundo. Entonces ya cuando ya calculaste, lo único que tienes que calcular es, te dicen el tiempo de subida. Y tú tienes por fórmula que el tiempo de subida es la velocidad inicial entre la gravedad. Así de sencillo. Siempre que te pidan el tiempo de subida de un objeto cuando es lanzado desde cierto punto, eso es fácil. Es la velocidad inicial con la que ha sido lanzado sobre la gravedad. Entonces reemplazas y tendrías que el tiempo de subida es igual a la velocidad inicial que has calculado, 20 entre la gravedad que vale siempre 10. Entonces 20 entre 10, 2. ¿2 qué? 2 segundos. El tiempo que le demora en ir a esa canica hasta arriba, hasta el punto más alto que sería el punto B, es de 2 segundos. Que les haya sido de mucha utilidad estos problemas. Ha sido todo por hoy. 5 problemas con 5 casos que he buscado, que normalmente siempre se repiten, así que miren el video tantas veces como necesiten para poder resolver la tarea. Yo en las próximas clases les voy a reforzar un poco más este tema, porque vamos a seguir viendo cinemática. Cinemática es un capítulo muy largo, así que a estudiar. Se despide su profesor Carlos Veraú y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por asistir conmigo.